Bueno, entonces, para continuar la parte de signos de puntuación, vamos a ver cuándo se utiliza cada signo y un pequeño ejemplo para que tengan una referencia. Dice, el punto señala gráficamente la pausa del fin de un enunciado. Bueno, lo que hablábamos recién, que lo uso para cortar una idea, en el caso que sea punto y seguido, un párrafo en el caso que sea un punto y aparte, o un texto en el caso del punto final. Primer ejemplo, dice, las abreviaturas se escriben con un punto, no llevan tilde y no varían de forma plural. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero poner kilómetro, pongo KM, la abreviatura de kilómetros, punto, pero no pongo KMS. No le pongo el plural, porque esta es la abreviatura de kilómetros y de kilómetro. No hay. Lo mismo para metros, que a veces hay gente que lo escribe así. Metro y metros. No, es metro. Pueden ser 300 metros o un metro. Pero se escribe siempre en singular la abreviatura. Metros, hectáreas, kilómetros, lo que sea. Siempre va en singular y con punto. Porque ese punto es el punto de abreviatura. Te está diciendo que esa palabra es más larga, pero vos la achicaste, pusiste una abreviatura. Dice, segundo, el punto va detrás de la comilla, los paréntesis y los guiones en las rayas de cierre. Dice, el gobernador señaló, estamos trabajando para terminar las obras. Punto. No cerrás con el signo de la comilla, cerrás con el punto. Segundo ejemplo, la especialista llegó con Julio, el sobrino del dueño. Acá está aclarando que Julio es el sobrino del dueño, es una aclaración. Puede ir ahí o puede ir así. Pero en todo caso, como cierra oración, va punto. Y no va adentro, que esto a veces lo veo cuando corrijo. No va adentro, va ahí y termina. Siempre es así. Tercero, cuando el enunciado termina en abreviatura, no debemos añadir un punto más. ¿Por qué? Porque ese punto funciona como punto. O sea, es punto de abreviatura y punto final, punto aparte, punto seguido, lo que sea. Entonces, por ejemplo, dice, los invitados disfrutaron de la fiesta. Comida, bebida, música, etcétera. Etcétera es una abreviatura. Abreviatura de... Ah, se me trabó la compu. Ahí está, etcétera. Bien, como es muy larga la palabra, directamente pongo la abreviatura. Entonces, ya tengo el punto. Acá puedo poner, se estaban divirtiendo. Uso ese punto como punto de abreviatura y como punto seguido. Cuarto ejemplo, cuando los puntos suspensivos cierran el enunciado, no debemos escribir un punto adicional. Lo mismo, el mismo ejemplo que arriba, pero en vez de hacerlo punto de abreviatura, es punto seguido. Entonces es, siempre ha contado con buenas fuentes. Policías, abogados, jueces. Investigó hasta el final. Los puntos funcionan como punto. Entonces, ese último punto también funciona como punto seguido. Lo pongo a continuación. Y es más, son 3 puntos los puntos suspensivos, no agrego un punto más. Uso el final de acá. Lo mismo con los signos de admiración y de exclamación, o sea, el signo de pregunta y signo de admiración. Ese punto, el punto del signo de pregunta o el punto del signo de admiración, ya funciona como punto. Así que directamente escribo la mayúscula al lado, ¿no? ¿Ven? No hago esto. Lo voy a poner más grande. Así se ve. Así está bien. Punto, espacio y sigue. Hola, ¿estás ahí? Sí. Llegué hace un rato. Este punto funciona como punto. En el único momento en que agregás un punto es en este segundo ejemplo, que es cuando vos
terminás con un paréntesis o con un corchete, entonces el último punto no es este. Si fuera así, pones, ¿qué carácter tiene el jefe? Es un gruñón. Perfecto. Pero si vos pones ahí, es un gruñón, te marca que le falta el punto. Ahí. Va el punto siempre antes de la mayúscula. Entonces, como este signo no es un punto, tengo que poner el punto. Como este signo es un punto, no tengo que poner el punto. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando el signo tiene un punto, ese punto se utiliza como punto seguido, como punto de parte o como punto final. Bien. La coma tiene un montón de aplicaciones. Vamos a tratar de verlas. Dice, no se debe escribir coma delante de la conjunción cuando tiene sentido consecutivo y va precedida de tan o tal. Vamos a ver qué significa esto. Una conjunción que tiene sentido consecutivo. ¿Qué es consecutivo? Que a esto de esta palabra continúo con algo. ¿Cuál es? Fíjense. Esta es la primera parte. Esta es la segunda parte. Estaba tan seguro de su primicia que no quiso oír ninguna observación. Los acusados se exacerbaron a tal punto que ya no se pudo continuar con el careo. ¿Por qué es consecutiva? Por esto. Por lo que pasa en la primera parte, sucede lo de la segunda parte. Estaba tan seguro de su primicia, no quiso oír ninguna observación. Como estaba tan seguro de su primicia, no quiso oír ninguna observación. Los acusados se exacerbaron a tal punto que ya no se pudo continuar con el careo. Como los acusados se exacerbaron, ya no se pudo continuar con el careo. ¿Qué significa? Que por lo que pasa en la primera parte, tenemos una consecuencia. En ese caso, el que funciona como pausa. Entonces no necesito, esta es la conjunción, no necesito la coma. Si no estuviera el que, ahí va la coma. Entonces fíjense, estaba tan seguro de su primicia, no quiso oír ninguna observación. Yo tengo que hacer la pausa, ¿por qué? Porque estoy separando la oración en dos partes. Como pasó esto, sucede esto. Pero como le pongo el que funciona como pausa. Lo voy a leer de nuevo. Estaba tan seguro de su primicia que no quiso oír ninguna observación. Los acusados se exacerbaron a tal punto que ya no se pudo continuar con el careo. Por ejemplo, estaba tan enojado que no escuchó razones. ¿Se entiende? Siempre el que separa la causa de la consecuencia. La estación de micros estaba tan lejos que no pudieron llegar a tiempo. Ahora, si yo lo hago con coma, sería la estación de micro estaba tan lejos, coma, no pudieron llegar a tiempo. Ya saco el qué, ¿por qué? Porque la pausa la hago con la coma. ¿Se entiende? Bien, segundo, no se escribe coma detrás del pero cuando precede una oración interrogativa o exclamativa. ¿Por qué? Porque ahí el signo funciona como coma. Es, pero, ¿por qué no quiso responder a la prensa? Vos ya cuando lees el signo de pregunta le das la pausa. O lo mismo con un signo de admiración. Pero, qué sinvergüenza. No va, coma, espacio, signo. No, esto está mal. El mismo signo te da la pausa. Siempre que va pero y va un signo, no va coma. Y por último, no se debe poner coma luego de las fórmulas de saludo
en cartas o documentos, se usan dos puntos. O sea, yo pongo estimado cliente, debemos establecer que los términos del contrato han sido violentados. Bueno, no. En una carta comercial siempre va detrás del saludo dos puntos y empiezo a escribir. ¿Estamos? Bien, esos son algunos de los ejemplos que vamos a usar. En el próximo video vamos a seguir viendo estos ejemplos de signos de puntuación. Fin del video 3.